Este programa es apto para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo o violencia. El mundo según Pirri le abrirá los ojos. Buenas noches, bienvenidos al Mundo según Pirri. Hoy, con gran satisfacción profesional, les presentamos la segunda parte de nuestro especial sobre Egipto. Como les dijimos hace 8 días, el viaje más largo y más lejano que hemos hecho desde que este programa salió al aire hace más de 2 años. Hace una semana los tuvimos ahí engolosinados con el cuento de la maldición del faraón, para que ustedes se vieran el especial sobre el Cairo. Pero bueno, lo prometido es deuda y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De las momias, de los misterios de las pirámides, de la cultura del antiguo Egipto y la historia de un faraón adolescente, Tutankamón, en cuya tumba decía que quien osara abrir su tumba pagaría con la vida. Y parece que así fue. Esta es la historia de la maldición de Tutankamón. Hace 8 días empezábamos nuestra aventura en Egipto. Empezábamos en el Cairo, en los laberintos de sus calles, pero sobre todo en la dulzura y en la ternura de sus gentes. No obstante, nuestra aventura nos llevaría ahora hacia el misterio. ¿Cree usted en la vida después de la muerte? ¿Cree usted en el poder de lo que está oculto? Esta es la historia de los que murieron hace miles de años y hoy aún caminan entre nosotros. Egipto, Luxor, Valle de los Reyes, 1354 a.C. Hace 3358 años. De los sacerdotes de Anubis, dios de la momificación, yace el cuerpo sin vida de un adolescente. Se le ha practicado una punción en el cráneo y se le ha extraído el cerebro. También se le han removido los pulmones, el hígado, los riñones y las demás vísceras que han sido depositadas en estos vasos sagrados tallados en alabastro. Solo se le ha dejado el corazón. Lo necesitará para presentárselo a Tot, la diosa de la justicia, durante su viaje a través de la oscuridad y la muerte. Los sacerdotes terminan de devolver el cuerpo de acuerdo a todos los ritos egipcios de la momificación. Cubren su rostro con una máscara funeraria de oro macizo y piedras preciosas. Depositan la momia en una serie de sarcófagos también de oro macizo, que a su vez son lapidados dentro de 3 cajas herméticas laminadas en oro. Lleva con él el trono desde donde dirigiera Egipto, sus bastones de mando, sus sandalias, su carro militar, todo su ajuar funerario. La ceremonia termina. La tumba es sellada y una maldición es proferida. Una horrible muerte caerá sobre quienes osen interrumpir el descanso del faraón. El descanso de Tutankamón. Un descanso eterno que se rompería 3276 años después. 26 de noviembre de 1922, Luxor, Valle de los Reyes. Después de casi 18 años de trabajos y decepciones, Howard Carter, arqueólogo, y su mecenas Lord Carnarvon están a punto de hacer el hallazgo más importante de la historia de la arqueología. Se encuentran ante la puerta sellada de un desconocido faraón. Los cartuchos y las insignias lo identifican como Tutankamón, hijo de Akenatón. El par de ingleses rompen los sellos. La tumba, sorprendentemente, está intacta. Han encontrado la gloria por la que han trabajado tanto. Lo que ninguno de los dos sospecha es que también han encontrado la muerte.
Sobre sus cabezas se encuentra una inscripción que no han visto, pero que reza de la siguiente manera: aquello que estaba cerrado ha sido abierto. Aquel que descansaba en la muerte ha sido liberado. La maldición del faraón. Aquí empieza nuestra travesía en busca de la tumba de Tutankamón, el faraón maldito. Atravesaremos Egipto de sur a norte hasta llegar a Luxor. Pero para poder entender un poco la increíble obsesión de los egipcios con la muerte, empezaremos este viaje aquí en el Cairo, exactamente en el complejo funerario de Giza. Las pirámides. Son las 3 de la tarde. El sol calienta de manera inclemente las riberas del Nilo, de la misma manera que lo ha hecho siempre. De la misma manera que lo hiciera hace más de 4.500 años, la época en la que un faraón de la cuarta dinastía, Keops, decidido a asegurarse la inmortalidad, ordenara la construcción de la única maravilla del mundo antiguo que se mantiene en pie. El calor ha ahuyentado un poco a los miles de turistas que la visitan a diario. Tengo entonces la efímera oportunidad de tener un momento íntimo con ella. Al principio no logro adivinar sus verdaderas dimensiones, pero al acercarme, poco a poco, la certeza de su inmensidad me quita el aliento. Sus imponentes 140 metros de altura me oprimen el alma, me arrugan el corazón. Tal vez Keops nunca llegó a la tierra de Horus, el dios de la muerte y la vida, el lugar al que aspiraba a viajar desde esta pirámide, pero si lo que quería era inmortalizarse, yo creo que lo logró. Casi 5.000 años después de su muerte, tras la caída de su imperio y el nacimiento y caídas posteriores de 1.000 imperios más, tras la gloria y ocaso de griegos, romanos, cristianos y moros, aquí sigue su tumba. Y aunque ha sido saqueada y duramente golpeada por el sol y la arena del desierto, esta pirámide sigue siendo para los hombres motivo de culto y admiración y un recordatorio del poder y la voluntad del espíritu humano. ¿Cómo diablos apilaron con tanta precisión los más de 2.300.000 bloques de piedra caliza que la conforman? ¿Cómo los transportaron, los tallaron y los levantaron a más de 140 metros del suelo? Cada uno pesa entre 10 y 20 toneladas. Aún hacerlo hoy, con toda la tecnología que tenemos, sería un desafío. La historia dice que la construyeron en 20 años y que más de 100.000 hombres participaron en la obra. Y aunque algunas bestias afirmaron alguna vez que las pirámides estaban hechas con la sangre de los esclavos, la verdad es que al creer los egipcios que sus faraones al morir se convertían en dioses, la construcción de las pirámides se consideraba una tarea sagrada. Un honor, razón por la cual los esclavos no participaban, y está escrito en muchos documentos hoy descifrados que cada egipcio que participaba en la obra, además de estar orgulloso de ser partícipe de la construcción, recibía un salario y otras prestaciones por su trabajo. Atrás está Kefren, un poco más pequeña. En su punta todavía se conserva algo del revestimiento que las cubría. La última es Miquerinos, y abajo la Esfinge, que con cuerpo de león y cabeza de faraón custodia la necrópolis. Todavía absorto por mi primer encuentro con este lugar que siempre soñé conocer, de repente soy arrancado de mis cavilaciones sobre lo divino por un asunto más humano. Nos encontramos con estos personajes que con toda seguridad son descendientes del antiguo Egipto. Okay, my friend, we are ready. Por unas 10 libras egipcias y la propina para el camello, uno se puede dar esta vueltica muy cotizada. Aquí estoy en mi vuelta típica con la pirámide de Keops al fondo, montando en camello, que a propósito huele bastante regular. Nos habían advertido que pilas con estos personajes que de pronto los tumban, que les dan por la cabeza. La vista es única y estoy absolutamente seguro que me van a cobrar mucho más de lo que me dijeron. Pero estamos en Egipto y acá todo es regatear. Pues la verdad nos fue muy bien. No nos cobraron más de lo que nos habían dicho y este personaje resultó el personaje. A pesar de su edad, se ofreció a ser nuestro camarógrafo. Me dejó su camello para mí solo y yo salí corriendo en ese camello y ese hombre detrás.
Pobrecito, casi se le sale el corazón, pero ríanse, lo buen camarógrafo que salió. Al final, pagamos y nos despedimos, convencidos de que en árabe, en español, en inglés o en el idioma que sea, la amabilidad es un don universal de los hombres más sencillos. Jimmy, I'm Guillermo. Yeah, thank you. Nice to meet you. Welcome. And good look. Gibson. Bibi. Boss. Look. Continuamos nuestro viaje. Visitamos la pirámide escalonada de Saqqara, la más antigua, tumba del rey Sosa. Pasamos por Memphis, donde una gigantesca escultura de Ramsés II, a quien el tiempo le ha fracturado las piernas, yace como una advertencia de la grandeza que encontraríamos más adelante. Es hora de partir. Nos vamos para el extremo sur del país, en la frontera con Sudán. Nos vamos para el Alto Egipto. Vamos para Asuán y vamos a viajar toda esta noche en este tren para llegar mañana finalmente al lugar donde conoceremos la famosa represa de Asuán, la que contuvo la fuerza del Nilo. Así que vamos. Dormimos toda la noche, arrollados por el ritmo frenético de la locomotora. Al amanecer, carro y desierto, desierto rojo y caliente, desierto infinito. Hacia las 9 de la mañana estábamos en Abu Simbel. Abu Simbel es un templo en verdad impresionante. 4 estatuas del faraón más famoso de la historia, Ramsés II, vigilan la puerta del templo. Adentro, en escritura jeroglífica, se encuentra la historia de sus hazañas, su nacimiento y su coronación. A la derecha del templo grande, uno más pequeño, el templo que le levantara Ramsés a su hermosa esposa Nefertari. Abu Simbel es un desafío a la arquitectura y la escultura de su época. Pero no solo es una prueba de la dedicación y entrega de los antiguos egipcios, sino también de los de ahora. Abu Simbel estaba en otro lugar, unos 200 metros más abajo, y cuando todo el valle de Asuán debió ser inundado para construir la presa del mismo nombre que hoy controla el poder destructor de las inundaciones del Nilo y le da energía a casi todo Egipto, el templo debió ser desarmado, por bloques, transportado y vuelto a armar, para poder salvarlo, sin ninguna duda una labor faraónica. Para que se puedan hacer una verdadera imagen proporcional de lo que es cada una de las estatuas de Ramsés que está atrás, pues esa es una de las cabezas que cayó de esa estatua. Esta es la orejita. O sea que si esta es la oreja, más o menos pueden calcular cuánto tiene la estatua completa. Como un consejero de esos de la época, así hablando de la oreja faraón. Es que faraón, vamos a agarrar con los nubios aquí. Y se puede ver una en realidad cuál es el tamaño de este templo. Dejamos Abu Simbel. Nuestra búsqueda empieza a tomar visos de maratón. Otra vez auto, 280 kilómetros hacia el norte. Vamos para Asuán. Bueno, acabamos de llegar a Asuán y como ya llevamos casi 4 días en Egipto, yo he aprendido bastante árabe. A traducirles, aquí dice: si el niño es hijo del conductor, no paga. Y acá dice: hoy no fío, mañana sí. Clases de árabe desde Asuán. Discúlpeme, vomito. En Asuán está la segunda represa más grande del mundo, una maravilla de la ingeniería egipcia. Sin embargo, para poder hacerla tuvieron que inundar las tierras que por miles de años les habían pertenecido a estas personas, los nubios. Los nubios son un pueblo milenario, están aquí desde antes que los faraones. Trabajaron con los faraones, lucharon con los faraones e incluso Egipto tuvo un rey nubio.
En su sangre podríamos decir que se mantiene prácticamente intacto el ADN de los dioses del Alto Egipto. Ellas son Shaima e Iman. Iman significa fe. Dos niñas nubias, dos niñas árabes. No son egipcios ni tampoco son de Sudán, son egipcios y de Sudán también, porque los nubios vivían donde está actualmente el lago Nasser. Tenían dos partes, Baja Nubia, que es el norte, que era un terreno egipcio, Alta Nubia, que es un terreno de Sudán, que se llamaba el país de Kush. Los nubios actualmente viven entre Edfu y Komombo, porque con la construcción de la alta presa, la zona se convirtió a un lago artificial y se llama lago Nasser. En los programas puede visitar una casa de los nubios, ver las costumbres de los nubios. Normalmente viven en una casa que es un edificio, una sola planta. Tienen un sistema de la construcción que siempre tienen cúpulas y también arcos del techo, y esto para acondicionar la casa, a hacer corrientes de aire, porque el sur es una parte muy calurosa. Se acerca la noche. En el río las falucas van y vienen con los últimos rayos del sol. Es hora de dar un paseo para Asuán, por sus calles y mercados. Aunque por el calor y la carreta uno podría pensar que está en Cartagena, por la indumentaria del cochero, ustedes se darán cuenta que no estamos en Colombia. Estamos en Asuán, en Egipto. Y esto es uno como de los paseos bonitos que uno puede hacer por la noche, que es muy tradicional. Gracias. Vamos a subirnos. Se dice shokran. Shokran. Intrigado por el olor, me meto a un café popular. Estoy en un café tradicional en una calle de Asuán, lejos de donde se hacen los turistas. Estoy con un ciudadano egipcio que me va a explicar que es tal vez de las cosas más tradicionales que hay en Egipto. Se llama una shisha, y es una especie de pipa gigante para fumar tabaco. Andy nos ha contado, entre otras cosas, que fuma shisha desde que tiene 16 años. Lo paradójico es que él trabaja en el Ministerio de Salud, aquí en Egipto. Entonces le preguntamos si no es malo para la salud. Dice que ella tiene 64 años, que ya que otra cosa le puede quedar. Acabamos de pedir un té con limón, y este té es con lo que ellos normalmente se fuman esto. Es una pipa bastante rara. Cabe notar, no se trata de ningún tipo de droga ni nada por el estilo, es solo un tabaco mezclado con miel. Nos despedimos de Hamdi. Es hora de dormir. Ahora tenemos un vicio nuevo. Mañana será otro día. Ok, no se muevan, ya volvemos. Esta historia se pone mejor y más misteriosa. Quédese en El Mundo Según Pirre. Siga con El Mundo Según Pirre. ¿Usted cree en maldiciones y cree, por ejemplo, que las pirámides pueden haber estado conectadas con los extraterrestres? Pues la verdad yo no, pero ahí sí, como dice mi mamá, no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay. Si no, piensa el reinado que empieza el próximo noviembre. Hasta ahora habíamos recorrido Egipto en tren y en auto, pero ahora lo haríamos en barco. Muy temprano en la mañana hemos abordado un crucero y como si se tratara de una carrera, nuestro barco y muchos más zarpan al tiempo con rumbo norte, a favor de la corriente. En las orillas del Nilo, Egipto palpita y los egipcios viven y mueren bajo los caprichos del río como lo han hecho siempre. El Nilo es la vida, es el agua que riega las plantas y trae los peces, pero el Nilo también es la muerte que arrastra las casas y ahoga las vidas, que cuando se enfurece inunda los valles. Hoy, la furia del Nilo ha sido en parte domada por la gran presa de Asuán, pero Egipto sigue siendo un desierto rojo, transformado en oasis verde por donde quiera que el Nilo tiene la bondad de pasar.
sido un día increíble. Nos detenemos en la orilla. El ocaso enrojece el cielo en donde se dibujan las mezquitas. Los heraldos llaman a los musulmanes a la oración de la tarde. La luna hace su aparición. Estamos en Komombo. Si hasta el momento los templos de los egipcios habían despertado en nosotros un temor ancestral, solo aquí nos encontraríamos con las más oscuras de sus fuerzas. Este es el templo de Sobek, el dios de la muerte. Bueno, en realidad no es que este sea un lugar muy macabro, pero pues hay que dejar volar la imaginación. Pues por eso estamos en Egipto. Komombo es un templo dedicado a dos dioses, a Horus, siempre representado con cabeza de halcón, y a Sobek, el dios de la muerte, el dios cocodrilo. Bueno, estamos dentro de una de las recámaras del templo de Komombo, un templo dedicado a dos dioses, uno de ellos el dios de la muerte, el dios Sobek, que es este dios cocodrilo. Sin embargo, pues hay otras figuras comunes de toda la religión del antiguo Egipto, como Horus, la diosa Ato, y esta es la famosa llave de la vida de los egipcios, un cuadro muy popular dentro de toda la mitología egipcia. Otro día en la ribera del Nilo, y cada vez me gozo más la fotografía que este país me ofrece. Cada momento es un retrato que quisiera atrapar en mi cámara por siempre. La bella simplicidad de un musulmán que lava la puerta de su mezquita. La improvisada acción de una carrera de carretas. Los colores de las casas, la gente. Todo es digno de guardarse en la memoria, en la de la cabeza o la del disco duro. Y siempre hay en alguna parte la grandeza de los antiguos, retratadas en piedras, grabadas en el disco duro de la historia. De Komombo hemos venido hasta Edfu, aquí estamos, y entre más avanzamos en este viaje, cada vez siento con más fuerza el poder de una energía intangible que no puedo describir, que parece hablar desde el pasado, aunque no todo lo que dice es bueno. Esta es una parte del templo que yo llamaría grandes aportes del cristianismo a la historia de la humanidad. Cuando una parte del templo estaba destapada antes de que le quitaran toda la tierra alrededor, al llegar los cristianos, como decía que estos eran dioses paganos, pues entonces se dieron a la muy constructiva labor de echarle cincel y tratar de destruir todas las figuras. Afortunadamente la gran mayoría del templo estaba cubierta por la arena y por eso se salvó y está también conservado. Parece un trabajo dirigido por el doctor José Galán. Salimos de Edfu, otra vez al río, cada vez estamos más cerca, lo puedo sentir. He sentido tantas cosas que no puedo imaginar qué energía oculta tendrá la tumba de quien inspirara semejante leyenda. Ha llegado la hora, llegamos a nuestro destino, el puerto de Luxor. Pero antes de dirigirnos al Valle de los Reyes, lugar donde está la tumba maldita, tenemos otras visitas que hacer. El templo de Luxor, por ejemplo, que es uno de los más grandes y encierra toda una paradoja religiosa. Después de ser invadido por los cristianos, le hicieron una iglesia, y después de ser invadido por los musulmanes, le construyeron una mezquita. Así que podríamos decir que el templo de Luxor es todo un ejemplo de reciclaje religioso. Bueno, una deidad bien importante para los egipcios es Amon-Men, el dios de la fertilidad. Como tal está representado con su miembro erecto, porque es como el hombre se reproduce, como es fértil, y aquí está haciendo una ofrenda de su semen para entregársela al faraón, para que reproduzca la tierra. Algo así como una donación de semen de la época de los egipcios. Una cosa muy natural. Lo raro es que, aunque para los egipcios ya era bien natural ver esto de la fertilidad, luego llegaron los cristianos y no, eso está mal, el pipí parado, eso debe ser pecado, entonces cogieron al pobre Amon-Men y pin. Y uno ve todas las estatuas de Amon-Men aquí adentro, de la época cristiana, y le bajaron el pipí, porque les pareció que eso estaba mal hecho. Entonces, cosa como que uno se pregunta. En fin, ¿vamos para atrás o vamos para adelante? Del templo de Luxor al de Karnak y sus magníficas columnas y obeliscos. De Karnak al de la reina Hatshepsut, gigantesco e imponente. Detrás está el Valle de los Reyes. Allí está el complejo funerario de Tutankamón.
Hacia allí nos dirigimos y en el camino nos encontramos con los descendientes directos de quienes tallaran estas tumbas. Este es Bo Ali, tiene 35 años y es de aquí, de Luxor. Trabaja el alabastro de la misma manera que lo hicieran sus ancestros hace miles de años. Aprendió el oficio de su padre cuando tenía 5 y ahora se lo enseña a su hijo y a su sobrino. Cuando puede va a visitar los museos para inspirarse en el trabajo que sus antepasados hicieron y que se perdió en alguna parte del camino. Preguntarle que si es un hombre feliz, que si es un hombre orgulloso de su trabajo. Los egipcios siempre dicen gracias a Dios, eso quiere decir que son muy felices. Están muy contentos. Veo a Bo Ali y a su familia y no puedo dejar de pensar en lo antiguo de su linaje. Salimos del taller y sabemos que ha llegado el momento. Detrás de estas montañas está la tumba del faraón. Ya volvemos. Quédese en El Mundo Según Pirri. Siga con El Mundo Según Pirri. Muy bien, como les había dicho al comienzo de este programa, este es el viaje más largo y más lejano que hemos hecho, pero también ha sido el viaje más bacano. Y no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de la gente de Gallery Travel, una empresa colombiana con mente joven que trabaja en turismo y que es la que crea estos puentes para que los colombianos podamos visitar países como Egipto, como Jordania, como Israel, en fin, el Medio Oriente. Roma, Italia. París, Museo del Louvre. Tal vez por culpa de guerras, invasiones, a las buenas o a las malas, gran parte de los tesoros de Egipto no están en Egipto, están en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y muchos países. Es el caso de esta inmensa colección que está en el Museo del Louvre en París. Bueno, los primeros sarcófagos de los egipcios tenían una forma rectangular, como de ataúd, pero hacia el año 1500 a.C. empiezan a tomar esta forma, que es la forma como de un cuerpo humano envuelto en vendas. Claro que aquí sarcófago, pues, se le tiene. ¿De qué talla lo quiere? También se le tiene en lindos colores, de maderita, y en todas las tallas. Sí, como les estábamos diciendo, sarcófagos de todas las tallas, de todos los colores, de todos los gustos, y aunque una gran parte están allá en el Museo del Louvre, pues la gran mayoría están aquí, en la tierra a la que pertenecen. Ahora nos disponemos a entrar a una sala que a mucha gente le pondría los pelos de punta. Vamos a entrar a la sala del tesoro de Tutankamón. La gran mayoría de los objetos encontrados esa noche gloriosa y fatídica del 26 de noviembre de 1922 están aquí, en esta sala del Museo del Cairo. Pero mejor volvamos a ese día, hace ya 84 años. Howard Carter y Lord Carnarvon no daban crédito a lo que sus ojos veían. La única tumba de un faraón que los saqueadores no habían profanado. ¿Por qué razón? Algunos piensan que por la maldición. Otros simplemente porque la tumba había quedado sepultada debajo de la de Ramsés IV y porque era muy pequeña. En realidad Tutankamón no era un personaje muy importante. Esta es la tumba, así la vieron Carter y Carnarvon. Y lo que los arqueólogos ingleses encontraron no solo era el hallazgo más importante en la historia de la arqueología, sino un tesoro de valor incalculable. Cientos de piezas de oro, el trono, el carro de guerra, el ajuar del rey, imágenes de él mismo de tamaño natural, sus prendas más íntimas entre las que estaba un preservativo de la época, los cofres de alabastro con las vísceras del faraón, y 3 cofres gigantes, uno dentro del otro, y en el interior del tercero, la pieza más impresionante del hallazgo. Un sarcófago de oro puro y macizo de 110 kilogramos de peso. Y la máscara de oro macizo también y piedras preciosas que ha detenido en el tiempo la imagen del faraón adolescente. ¿Y la maldición?
Poco tiempo después de la profanación de las tumbas, empezaría una serie de muertes inexplicables. El primero en morir sería el mismísimo Lord Carnarvon, quien sucumbiera en cuestión de días a una fiebre de origen desconocido. Después, el secretario de Howard Carter, de quien nunca se determinó la causa de la muerte. Luego, el hermanastro de Lord Carnarvon, víctima también de una inexplicable enfermedad. 15 muertes en total fueron atribuidos a los poderes ocultos de los faraones. No obstante, y los que se salvaron, el mismo Howard Carter murió de viejo y fueron muchísimos más los que tuvieron que ver con el hallazgo y nunca sufrieron de calamidad alguna. Para algunos, la causa podría ser la presencia de un hongo o inclusive de radiaciones. No sabe uno qué teoría es más descabellada. Pero para los más incrédulos, para los científicos, no se trata más que de una siniestra coincidencia. Como adulto que soy, fiel a Santo Tomás, la razón me dice que las maldiciones no existen y que creer en ellas equivale en estupidez a llamar a una línea psíquica para que le lean a uno el futuro. Pero no puedo negar que una parte de mí que se niega a crecer disfruta más metiéndose en la película, sobre todo aquí, en la tumba del faraón, mirando su rostro inmutable y preguntándose si quizás me devuelve la mirada. O si en las noches su momia vagará por este valle. La arqueología, la antropología, la medicina son ciencias precisas y necesarias para el hombre, pero la leyenda, el mito, los cuentos de la abuela son el material del que está hecha la imaginación, la sal de la vida. Nos vamos. Aquí termina este viaje que nos ha llevado a algunos de los lugares más increíbles de la historia de la arqueología. Paz en el alma, alegría en el corazón, porque nosotros también hemos hecho nuestro propio hallazgo. Creemos haber encontrado la esencia y la verdadera belleza de Egipto, que no está en el lujo de sus hoteles, ni en el derroche de sus casinos, ni siquiera en la invaluable riqueza de sus tesoros arqueológicos. La verdadera belleza de Egipto está en el corazón de sus gentes, en el encanto de un seductor mercader, en la nobleza de un par de jinetes de camello, en los ojos y en las manos de la niña que teje tapices y futuro, en la bondad del que está dispuesto a compartir con un extraño lo poco que tiene, en el fumador de narguila, el tallador de roca o en las niñas nubias descendientes de dinastías milenarias. Estos son los rostros de Egipto. Y en ellos creemos haber encontrado lo que los arqueólogos no han podido en sus excavaciones, una huella viva de los faraones. Nos vemos dentro de 8 días en El Mundo Según Pierre y el próximo lunes en el G11. ¡Chao!